Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos y de que hayan llegado a este punto de encuentro. ¿Saben ustedes que según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, podría alcanzar los 20,2 millones de personas en junio del 2025 de este año y sube por lo tanto la presión para cubrir las necesidades básicas? El país enfrenta desafíos por el envejecimiento, la baja fecundidad y la creciente esperanza de vida, lo que requiere políticas públicas para enfrentar este fenómeno. Vamos a conversar con Yamil Tala, cientista político de la Universidad del Desarrollo, investigador del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores CIPEM, de la Facultad de Gobierno de la UDD y la Caja Los Héroes. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de que nos hayas recibido. Hola Miriam, muy buen día. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien por acá. Oiga, vamos a conversar de este tema que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero esta vez me gustaría enfocar el tema según estas estadísticas no oficiales aún de el INE, que dice que parece ser que se había proyectado que íbamos a hacer una cantidad de personas en unos años, pero parece que como que se estuvo adelantando. Cuéntame un poquito, ¿qué pasa con esto? Sí, las proyecciones del INE indican que, como bien contabas tú, vamos a ser 20,2 millones de personas más o menos para junio del 2025. Hay que ver cuando entregue los resultados del censo cómo se corrige eso, si es que somos más cantidad de población, que podría llegar a ser el caso con la migración que hemos visto, o en realidad somos un número un poco menor a esos 20,2 millones. Pero esto trae una serie de desafíos muy importantes, sobre todo pensando que si uno toma el año 2000, hace 25 años atrás, la población ha crecido un 30%. Y si uno sigue estas proyecciones que tiene el INE hasta el 2050, la población solo va a crecer un 7% desde el 2025 al 2050. O sea, ese crecimiento exponencial que estábamos teniendo se va a ir desacelerando paulatinamente. Oye, eso quiero que me lo expliques más adelante porque, a ver, vamos a hacer más, pero vamos a empezar a achicarnos. No, yo creo que es como una paradoja, ¿no es cierto? Habría que Ya. explicarlo un poquito más. Pero por ahora vamos viendo cuáles son los parámetros. Tú dices que, claro, se va a corregir seguramente cuando se entreguen los resultados oficiales del censo, pero esto todavía no piensa hacer, ¿no es cierto? Falta como un año más. Debería ser por lo menos unos 6 meses para que empecemos a ver los primeros resultados. Los primeros resultados que se entregan son sobre todo esto de cuántas personas somos, cuánto es el número, cuántos hogares hay en Chile y ese tipo de datos que quizás en los mejores de los casos, en el mejor de los casos lo podríamos tener para el primer semestre o mediados del segundo semestre de este año. Ah, perfecto, falta bastante entonces. A ver, cuéntame por ahora cuáles son estos parámetros que usan para ver este tema de que vamos creciendo más, que vamos creciendo menos, que vamos a empezar a decrecer, que es lo que y quiero que me lo expliques un poquito más. ¿Cuál es la metodología, en buenas cuentas, que usa el Instituto de Estadística? Sí, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es que toma el censo anterior, que en este caso es el del año 2017, y en base a ese censo comienza a proyectar la población, en base a cómo creció entre un censo y otro, comparado al censo del 2002, cómo fue creciendo la población año tras año y empezar a proyectar de una manera similar esto. Probablemente, como hemos tenido en los últimos 5 o 7 años, un cambio muy importante en las dinámicas de la población, esto puede cambiar un poco respecto a las proyecciones que tiene el INE, porque todas estas proyecciones, como les comentaba, son en base al año 2017 y en ese momento, sobre todo el 2018-2019, comenzamos a ver un flujo migratorio mucho más grande y un decrecimiento de la tasa de natalidad importante. Oye, entonces, a ver, por lo que logro entender, el tema de la mortalidad, obviamente tiene que ser tomado, es uno de los parámetros, el tema de la fecundidad también, obviamente, y el tema de la migración, que son usados entonces para medir esta estadística. Pero se suponía que íbamos a ser menos o que íbamos a llegar a los 20 millones, pero en unos años más, y ahora ya eso se fue un poquito como al olvido esa parte. Sí, se decía que íbamos a llegar a ser 20 millones en un par de años más y este número se adelantó.
lo que nos dicen las cifras, pero lo que yo te comentaba al principio es que este crecimiento fuerte de la población que hemos tenido en los últimos 25 o los últimos 50 años ya debería ir estabilizándose un poco y si bien vamos a seguir creciendo en número, no va a ser a ritmos tan acelerados como lo era antes. Oye, por otra parte, cuéntame, entre medio para saber, ¿cada cuántos años debería hacerse un censo, sobre todo por cosas así como extrañas que suceden? Por ejemplo, este movimiento migratorio que dices tú que comenzó y que nadie pensaba, en realidad nadie lo proyectó, ¿no es cierto? Y por otro lado, el hecho de haber tenido una pandemia, por ejemplo, que a lo mejor no sé, hubo algún tipo de crisis respecto de esto. Estos fenómenos van aumentando. Bueno, los movimientos sociales, en realidad, todo eso es un poquito impredecible por las estadísticas. Sí, todo este tipo de fenómenos son más bien alejados de lo que nos podría decir la estadística. Por ponerte un ejemplo, el flujo migratorio que hubo de la población venezolana que salió son del orden de los 7 millones. Se estima que ese es el flujo, uno de los flujos migratorios más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, o en la historia del mundo moderno que se tenga registro. El flujo de estas personas generó que Chile sea el cuarto país que más migrantes recibió en el mundo en el año 2019 y en el año 2018. El primero es Colombia, el segundo es Ecuador, el tercero es Perú y el cuarto es Chile, siguiendo el flujo migratorio de la población venezolana, que fue probablemente el que tuvo un mayor impacto en estos números que hemos conversado y en esta alza. Y yendo más a la respuesta respecto a los años del censo, internacionalmente se tiene un consenso de que los censos se hagan cada 10 años. Tiende a ser una fecha o un número importante para poder captar todos los cambios poblacionales que ocurren dentro de esa década. En Chile desde 1952, que se realizaba cada 10 años el censo, hasta el censo de 2012 que se hizo en 3 meses y tuvo algunos problemas respecto a la cantidad de la población a la que se llegó. Ya, claro, porque si no estamos llegando siempre como atrasados con la información y por lo tanto también con la aplicación de ciertas políticas públicas que pudieran haber, ¿no es cierto? Oye, cuéntame por otro lado, a ver, el tema de este estudio que se hace con proyección a cuántos años, porque estuve viendo, por ejemplo, un gráfico de la estadística donde sale las pirámides de población, ¿no? Entonces, por ejemplo, sale la población del 1992, la del 2017 y la del 2050, en que son drásticamente distintas, ¿no es cierto? El dibujito es distinto. ¿Me puedes Sí, comentar un poquito de eso? sí, lo que hace el censo, o sea, lo que va haciendo el Instituto Nacional de Estadística es que a medida que avanza, ahora que tenemos estas proyecciones de 2022, 2025 en el caso, cuando tengamos el censo nuevo se van a ir corrigiendo algunos pequeños números, pero lo que toma nos va dando cuánto es el número o cuánto debería ser el número de población por cada edad y por cada sexo también tanto hombres y mujeres, cuánto es en cada uno de los casos. Y lo que uno puede notar es que en 1992, que era el ejemplo, la población o la base de las personas menores de edad o de los jóvenes hasta 25 o 30 años era muy importante, era el número más grande, era la población más grande que existía en Chile. Hoy en día ya vemos que esas generaciones, que eran las más grandes en el año 92, están teniendo en el orden de los 30 y 50 años y son el grupo etario más importante o más grande de la población chilena en retroceso de los jóvenes y de los niños y adolescentes que hay. Y lo que se proyecta y lo que se espera que para 2050, si seguimos a este ritmo del aumento en la esperanza de vida, del aumento o de la disminución de la tasa de mortalidad, de la casi nula mortalidad infantil que tenemos en Chile, incluso del el retroceso que tenemos en la tasa de natalidad, se espera que la población mayor sobre los 50 años sea la población más grande en Chile. Se estima que sobre los 60 años vamos a ser un tercio en 2050.
Eso querría decir de alguna manera, a ver, primero quiero saber, el Instituto Nacional de Estadística lo único que hace es procesar estos datos, ¿verdad? No, ellos no provocan, ni producen, ni muestran posibles caminos, sino que dan las estadísticas para que los distintos expertos en las distintas materias y temas vean cómo va a influir en esa área, ¿no es cierto? Correcto, lo que hace el instituto es recopilar la información a través de distintas fuentes o distintas encuestas que hacen, sobre todo el censo es la más importante, que es la que llega a una mayor cantidad de población, y en base a eso comienzan a proyectar el número. No, no aíslan por si hubiese una crisis mundial, si es que hubiese alguna pandemia o si es que hubiera algún problema de eso, sino que ellos mantienen la tasa de crecimiento y sí especulan con algunos procesos que pueden existir, como lo que conversábamos de el aumento en la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad y ese tipo de cosas. Eso significa entonces que cada ministerio, cada, no sé, ONG, cada instituto, cada academia, ¿no? Tiene que ir viendo cómo mejorar sus propias políticas, porque, por ejemplo, Chile, según la información recopilada por un sitio de Naciones Unidas, dice que en realidad el 85% de la población en Chile vive en las zonas urbanas y solo la diferencia vive en zonas rurales y por lo tanto, claro, nosotros aparecemos como teniendo mucha cantidad de metros cuadrados o kilómetros, digamos, para las personas y resulta que la densidad poblacional en las zonas urbanas es mucho mayor. Sí, correcto. Las zonas urbanas son mucho más pobladas y tienen mucha mayor cantidad de personas, como bien decías tú. Incluso hay comunas donde son netamente urbanos y es un 100% de la población la que es urbana. Hay algunas comunas más pequeñas donde la población rural crece mucho, incluso algunas que ellos mismos definen como comunas 100% rurales, que son más pequeñitas. Pero lo importante que tienen que hacer los tomadores de decisión en estos casos es lograr entender y saber procesar la información que le entregan el Instituto Nacional de Estadística y poder hacer un buen uso de estas herramientas. El tener los datos y el poder hacer buenas encuestas o buenos censos no sirve de nada si es que no se toman buenas decisiones y no se trabaja bien con esos resultados. Oye, ahora vamos a lo que en un principio tú dijiste y yo te dije que lo conversáramos un poquito después, explícanos, porque la idea sería que en términos concretos Chile comenzó a crecer 6 veces más lento de lo que venía haciendo en los últimos 20 años y casi 12 veces más lento de lo que lo hacía hace 70 años. Sin embargo, alcanzamos una cantidad de población mucho mayor antes de lo previsto. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros cada vez estamos creciendo más lento de un año a otro. El número de personas que va naciendo cada vez es menor y eso se da en gran medida a la disminución en la tasa de natalidad que existe y la crisis que se viene hablando en el último año. Esto indica que desde hace 70 años atrás tuvimos un boom en tasa de natalidad. Las mujeres tenían casi tres, casi algunas cuatro hijos por mujer. Hoy en día vemos que las mujeres tienen uno, casi o dos hijos por mujer, lo que hace que este crecimiento, si bien aún sigue aumentando la población chilena, ya no es tan grande como lo que veíamos antes. Antiguamente, si bien teníamos la tasa de mortalidad en niños más alta de lo que tenemos hoy en día, aún así los niños nacidos vivos eran muchos y los niños que lograban llegar a los 18 años, que son las métricas que toman los organismos internacionales para poder ver un niño sano, seguían siendo muchos y lo que nos permitía, como yo les comentaba, desde el año 2020 al 2025, la población creció en un 30%. 2020, o sea, el año 2000, perdón, éramos cerca de 15 millones y hoy día somos más de 20 millones. Pero el año 2050 lo que se proyecta es que vamos a ser 21 o 22 millones. No es mucho el crecimiento en los próximos 25 años. Perfecto. Y en eso, ¿cómo influye el tema migrante? Es probable que el tema migrante nos haga tener una mayor cantidad de población. Lo que estima el INE es que en Chile hay cerca de 1,5, 1,8 millones de habitantes de otra nacionalidad o migrantes.
y lo que representa casi un 10%. Eso podría influir en gran medida en que aumente la población, incluso en las tasas de natalidad. Lo que muestra la evidencia internacional es cuando la población migrante llega, tiende a tener una mayor cantidad, las mujeres migrantes tienden a tener una mayor cantidad de hijos que las mujeres que son chilenas en este caso. Ya, perfecto. A ver, entonces hablemos ahora un poco como dentro de la sociología, porque va a implicar muchos cambios y políticas públicas que obviamente van a tener que ver con salud, con, no sé, con distintos, quiero que me lo comentes tú, pero también va a tener que ver un poco con la cosa cultural, ¿no es cierto? Sí, sin duda todos estos procesos tienen impacto en la cultura. Sin ir más lejos, ya hay dos regiones, si no me equivoco, es Antofagasta y Tarapacá, que el año 2024 tuvieron más nacidos de madres extranjeras que nacidos de madres chilenas. Eso sin duda significa un cambio cultural importante. El hecho de que en colegios tengamos mayor cantidad de niños, en algunos casos de otras nacionalidades que niños chilenos, sin duda que cambia un poco el patrón cultural que estamos viendo, no solo es de la socialización, sino también del tipo de enseñanza que se está dando. Exactamente, y además es cosa de ver, de repente uno le llama la atención, antes, no sé, había uno que otro restaurante, por ejemplo, uno que otro almacén que vendía cosas en algún rinconcito. Hoy día está lleno de casi supermercados, digamos, que venden productos que no son propiamente de acá, ni son para hacer recetas nacionales, llamémosle, ¿no? Sí, si bien siempre hemos tenido migración, sobre todo antes era la migración peruana-boliviana, que era lo que más se notaba, con los restaurantes peruanos. El restaurante boliviano no se notaba mucho, pero sobre todo el restaurante peruano, los productos que se vendían de origen peruano, pero no era tanto comparado con lo que hemos tenido en los últimos años. Antiguamente se decía que teníamos entre 500.000 y 700.000 migrantes. En un orden de 5 años esto se duplicó. Incluso las proyecciones indican que fue un crecimiento más del doble. Entonces, eso sin duda supone, desde, en algunos casos, para quienes tienen estos supermercados, una oportunidad, porque en el fondo genera un emprendimiento para estas personas, el poder tener y poder vender productos de su nacionalidad y para sus compañeros de nacionalidad, que sin duda significa un aporte en el hecho de estos emprendimientos que son formales y que tienen gente contratada y pueden traer un aporte a la sociedad. Oye, para ir más o menos como achicándonos, digamos, en las respuestas, cuéntame cómo, cómo define el INE el habitante, a la persona que está registrada, la persona que está legal, la persona que tiene un RUT chileno, cómo? Porque uno tiene la sensación de que ha entrado mucha más gente de la que realmente se dice, ¿no es cierto? Tenemos registro más bien. Sí, lo que se explicó cuando se iba a tomar el censo, porque existían muchas de estas dudas, es que el INE al final toma el número de personas que vivan en Chile. Da lo mismo si está formalizado, no está formalizado, entró con una visa de turista y se quedó. En este caso, ya ahí empieza el registro civil a trabajar respecto a quienes ya tienen sus papeles formales, quienes son informales y todos estos procesos que se han dado, que se ha empezado a dar en el último tiempo sobre formalización de quienes siguen informales en Chile. Sí, te preguntaba eso porque hace muy poco se vio el caso de una toma que se desalojó y en la toma desalojada había algunas puertas de estas casas improvisadas que se habían hecho ahí con el sello del censo. Entonces la pregunta es, en una toma que obviamente está ilegal, ya la sacaron, le erradicaron, etcétera, que eran terrenos del gobierno incluso, municipales, perdón. Eh, Llama la atención que hayan sido censados también, sin saber si en realidad ellos viven acá o estaban de paso o no. ¿Cómo se hace eso? Es una cosa que yo creo que habría que explicarla. Sí, lo que se hace es que el censista en este caso va a todas las viviendas que le digan, incluso si son tomas ilegales, si son terrenos que están tomados.
En ese caso se trabaja con censistas más especializados y no necesariamente los que están recién contratados, como ahora se hizo en 3 meses, porque requiere un trabajo mayor para llegar a esas personas. Puede pasar que en muchos casos estas personas decidan no responderle al censista por miedo a que lo expulsen del país o cosas así, pero si no me equivoco, el cuestionario del censo no incluía preguntas respecto a cuál es su condición en el país, respecto a si es formal o es informal, o está formalizado, tiene nacionalidad. Y en ese caso, solo se les preguntaba si es extranjero o es chileno, y si es extranjero, de qué nacionalidad es. No se entraba en mayor detalle en ese tipo de cosas porque finalmente al INE no le corresponde realizar ese trabajo, sino que más bien le corresponde el trabajo de cuántos somos, qué condiciones de habitabilidad tenemos y ese tipo de variables que está tomando el INE. Oye, y en el caso de las personas, por ejemplo, que están en un hotel o en una residencial, ¿qué pasa con ellos? Porque puede ser que sean gente que esté de paso, ¿no es cierto? Pero que en ese momento estaban aquí en Chile. Y hay gente chilena que vive, por ejemplo, en hoteles o en una residencial, no tiene casa específicamente. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo discriminan? En el caso de las personas que están, por ejemplo, de vacaciones o de paso por alguna actividad en Chile, no se les toma el censo y ahí es cuando se les pregunta si él reside en Chile o no reside en Chile. Y en el caso de que no resida en Chile y esté de paso, no se le toma el cuestionario, la pregunta. Y en el caso de los chilenos que viven en hoteles, sí se les va a censar porque se pregunta si es que reside o no reside en el país en cuestión. Claro, pero yo me acuerdo que decían, por ejemplo, importante decir, bueno, usted durmió aquí, nosotros lo vamos a censar aquí, no en su casa. Por alguna razón puede que no haya estado, digamos, en su lugar de origen, ¿no? Sí, para este censo se tomó una medida distinta, sino que más bien se dijo cuáles son las personas que, como fue en 3 meses, tienden a pernoctar en esta vivienda, más que como era antes, que cuando se tomaba, que era quienes durmieron acá los censamos en este hogar. Creo que más bien era el grupo familiar más común que existiera en esa casa. Yamil, vamos terminando y cuéntame, ¿qué han visto ustedes dentro de lo que es la academia para ver cómo se va a enfrentar este crecimiento terriblemente grande, digamos, que pasó por estos días y por estos tiempos, digamos, y cómo va a ir decreciendo? ¿Qué va a pasar con distintas políticas públicas? ¿Cómo lo han visto ustedes? Sin duda supone un desafío grande, sobre todo pensando en que en el resto de países que tenemos de ejemplo, como puede ser Europa, Japón, países ya que comienzan a decrecer sus poblaciones o más bien sus poblaciones empiezan a envejecer, tuvieron procesos más paulatinos que lo que fue el caso chileno, que en 20 años, 25 años cambió drásticamente la composición de la población. Pero sin duda va a suponer desafíos en todo orden de cosas, desde lo que es vivienda y habitabilidad, las condiciones que tienen las casas para las personas que van a estar viviendo, temas de salud, cómo va a responder la infraestructura sanitaria, que ya está colapsada con listas de espera grandes, cómo va a seguir respondiendo frente a estas situaciones y a esta población que está en constante cambio. Y también lo que se viene discutiendo últimamente en el Congreso respecto al sistema de pensiones y respecto a cómo vamos a responder ante esa situación. Oye, veíamos hace muy poco también, por ejemplo, edificios, estos mega edificios que se han hecho dentro de la ciudad de Santiago, dentro de la región metropolitana, y que estaban proyectados para tener, no sé, 1.700 personas, pero resulta que viven 2.500. ¿Cómo, por lo tanto, es ese mismo sistema, el sistema que estamos hablando nosotros macro, aquí es un micro sistema? Tienen problemas hasta para subir al ascensor, porque en realidad la cantidad de personas no es fácil, digamos, de llegar y bajar o subir en el ascensor, si casi se duplicó la cantidad de personas que viven ahí, ¿no? No, sin duda, y eso es un ejemplo de lo que va a comenzar a pasar si es que no se hacen políticas públicas correctas y no se aterriza de manera correcta todo esto. Desde el ascensor, incluso los sistemas de cañería que en muchos casos están preparados para una cantidad de personas y eso puede traer mayores problemas para la población que vive ahí. Que el hecho de que hacer fila en el ascensor sin duda significa un problema y sin duda es una lata para las personas que están viviendo ahí, pero aún así hay problemas aún más graves que pueden empezar a pasar. Y si bien ese es un ejemplo, probablemente tenemos muchos otros ejemplos
de condominios de edificios o de edificios que van a comenzar a tener estos problemas de hacinamiento. Oye, sí, claro que sí, porque claro, como dices tú, los ductos no están preparados para esa cantidad, por ejemplo, de evacuación de agua, o al revés, de tener agua en todos los pisos, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para descentralizar de alguna manera? Porque es imposible que uno diga ya, sabe que la ciudad se cerró y simplemente no entra nadie más para acá. ¿Qué políticas públicas se podrían hacer para descentralizar un poco la población? No solamente de la región metropolitana, que es donde ya estamos haciendo agua, ¿no es cierto? Sino que en distintos lugares, en las mismas. Te pongo el caso de la cantidad de condominios que se han hecho, por ejemplo, en una comuna que hasta hace ayer era rural, como por ejemplo San Bernardo. Tienen grandes problemas de evacuación porque no hay calles para salir a las horas punta, por ejemplo, lo que pasaba un poco cuando recién se instaló, todavía sucede mucho para el lado de Huechuraba, pero para acá en la región metropolitana, también cuando fue el boom de Peñalolén, ¿no es cierto? Había lugares en los que tú te demorabas horas en poder salir. No, sin duda. Todo esto supone grandes desafíos. La ciudad de Santiago en muchos casos está colapsada, como bien decía. El hecho de seguir construyendo condominios y edificios, si bien es una solución que quita la cantidad de personas que tenemos hacinadas en un edificio, también trae muchos otros problemas, como puede ser, si no hay planes correctos de mitigación hacia las calles, hacia la conexión, hacia la conectividad, incluso de los paraderos de micro, de la cantidad de metro que exista. Hay nuevos proyectos de estaciones de metros, pero no es tan rápido comparado al ritmo que está creciendo la ciudad. Lo importante acá es buscar y ver buenas prácticas que se hayan hecho en otros países, buenas prácticas internacionales que hayan tenido grandes problemas de habitabilidad. Aquí viene la gran duda que se tiene, sobre todo en el mundo de la arquitectura, hacia dónde crecemos, si seguimos creciendo hacia los lados como ciudad o empezamos a crecer más hacia arriba con nuevos edificios que si bien pueden traer grandes problemas, también pueden de una u otra manera solucionar en algunos casos, el problema de hacinamiento que pueda tener alguna parte de la población. Oye, sería vital en ese sentido tratar de hacer algún tipo de incentivo para que las industrias, por ejemplo, se movieran fuera de la región metropolitana y por lo tanto llevaran el trabajo hacia allá y por lo tanto también llevaran la población hacia allá, como en algún momento pasó, ¿no es cierto? Histórico también, vuelvo a la comuna de San Bernardo cuando estaba el tema de los trenes, ¿no es cierto? De la maestranza, en el que se hicieron poblaciones, incluso para llevar a los trabajadores para allá, no tuvieran que desplazarse. ¿Sería factible hoy día que alguna de las empresas empezaran a pensar en salir, donde además incluso los terrenos son más baratos, ¿no? Sí, sin duda eso podría ayudar a solucionar un poco esto y también en el orden de los trabajos que pueden realizarse de manera híbrida o 100% remoto. El hecho de que una familia completa pueda trabajar de manera 100% remota le puede permitir tener la facilidad de moverse a otra región o a otra comuna, que como bien tú dices, en la mayoría de los casos puede ser mucho más económico que vivir en Santiago, en la región metropolitana, que los precios siguen aumentando y siguen elevando y está siendo muy difícil para muchas familias el sostener su vivienda propia o incluso acceder a una vivienda propia, que el cual se puede llegar a solucionar en otras regiones o en otras comunas donde hay mayor factibilidad económica para el acceso a esas viviendas. Claro que sí, Yamil, te damos las gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, conversamos hoy día con Yamil Tala sobre el tema de estas estadísticas del INE que nos dice que la población ha crecido en forma, no sé, como una especie de crisis de crecimiento que tuvimos, pero que parece ser que ya va a empezar a bajar un poquito, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser más lento, más que de crecer, va a ser más lento el crecimiento. Conversamos con Yamil Tala, cientista político de la Universidad del Desarrollo, investigador del programa de conocimiento e investigación en personas mayores CIPEM de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y la Caja Los Héroes. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.